Bueno, nosotros somos un grupo de artistas, creadores, investigadores, que en realidad lo que pretendemos es recuperar algunos de las estrategias de acceso al conocimiento, de producción de conocimiento que estamos perdiendo, que bueno, la nueva situación, la nueva forma de comunicar, la nueva forma de acceso al conocimiento nos ha ido dejando a un lado. Hablo fundamentalmente de la conversación, es decir, queremos reivindicar algo como es la conversación con todas sus estrategias, pues el think tank, el brainstorming, para de alguna manera pues generar una lluvia de ideas que nos permita avanzar y entendernos y sobre todo producir conocimiento avanzado. Aquí no hay jerarquías, aquí no hay grupos, tomamos todo el talento que está a nuestro alrededor, ya sea de artistas, de estudiantes, de profesores, de académicos, de quien esté dispuesto a compartir. Hemos formado por tanto algo que llamamos el Arena Lab, arena, ¿no? Es decir, ese coso, ese lugar de encuentro, ese ágora, que no es institucional, es además interuniversitario, interdisciplinar, y en el cual pues, es decir, nosotros tratamos de revisar aquel pensamiento que nos acerca a lo que entendemos por más avanzado, ¿no? En este sentido, pues hemos querido recuperar algo que ocurrió hace apenas una década, que está dejando bastante huella. Nuestros colegas, que quizás tuvieron una idea similar, previa a la nuestra y en la que nos inspiramos, que son el grupo del CCRU, la unidad de investigación de cultura cibernética, que montaron Sadie Plant y Nick Land en Warwick, en Inglaterra, y que de alguna manera nos descubren alguna serie de estrategias que nos interesa mucho explorar. Es decir, nuestra idea es un poco explorar acceso al conocimiento, generación de pensamiento, y en ese sentido nos ha parecido una estrategia de trabajo, una especie de metodología que es la hiperstición, ¿no? Hyperstition, que dicen ellos. Y esta hiperstición es una especie de ciencia ficción, es la generación de relatos que de alguna manera no han sucedido, son ficcionales, pero que en su desarrollo, en su evolución, en su puesta a rendir, en todas estas redes, en todas estas situaciones de comunicabilidad que tenemos hoy, se hacen reales, es decir, toman situación y de alguna manera acontecen. Por lo tanto, esto nos obliga a repensar y a utilizar estas herramientas digitales que pues rompen nociones hasta ahora muy tradicionales, como es la linealidad del tiempo, que nos hacen utilizar planos multidimensionales, que nos permiten precisamente eso, estar trabajando en una nueva estructura relacional entre pasado, presente y futuro. El concepto de hiperstición, entendido como ficciones que se hacen reales a sí mismas, o dicho de otra manera, ficciones que originan las condiciones que permitirán posteriormente que esas ficciones se hagan reales, es paradójicamente muy apropiado este concepto para repensar la tarea historiográfica. A nosotros nos gusta particularmente porque procede del CCRU, que es un colectivo de finales de los 90, principios de los 2000, de artistas, filósofos, pensadores, con una intención teórico-práctica muy clara, multidisciplinar y desde luego no institucional, que son por cierto características que aparecen en todos los manifiestos de las humanidades digitales. Una de las oportunidades que nos brindan precisamente las humanidades digitales es poder repensar acerca de las estructuras lógicas que utilizamos en nuestro pensamiento, por ejemplo el tiempo, y por extensión lo que entendemos por pasado, presente y futuro. Eso nos lo da ahora mismo, en realidad, nuestro tiempo ahora entendido como una realidad líquida. Por ejemplo, el tiempo es lineal. Cuando hacemos historia, realmente describimos lo que transcurre entre un punto A y un punto B.
Si lo pensamos desde nuestro punto de vista, el trabajo historiográfico o la tarea histórica en realidad es básicamente una iteración, es decir, una repetición de alternativas. Si nos situamos en un punto, podemos trazar entre A y B, nos situamos en un punto, en realidad lo que trazamos es un vector, ¿vale? Y por tanto es recursivo y sobre todo funciona de una manera que efectivamente constituye ese pasado. Se trata por tanto de una ficción que genera su propio pasado, su propio futuro y su propio presente cuando hacemos historia. Si como humanistas nos colocamos en la realidad líquida actual, en nuestro tiempo ahora, en realidad nos podemos dar cuenta de que lo digital, computacional, líquido, como queramos llamarlo, permite esta concepción del tiempo en la que la direccionalidad realmente es irrelevante. Si pensamos, por ejemplo, en una red, pensamos únicamente en nodos y conexiones. No es algo que tenga un principio y un final, o un origen o un destino. Las humanidades digitales, como digo, tiene que ver con replantearnos este tipo de cosas a propósito de la realidad líquida en la que estamos y en la que nos pensamos como humanistas. Bueno, el universo en el que nos movemos, como decía Elena, es un poco en el de la geometría y de las cartografías, y más allá de las cartografías, las geometrías, la geometría. La geometría, especialmente la geometría descriptiva, nos da alguna de las claves fundamentales para entender el mundo en el que nos estamos desenvolviendo. Si nos vamos también un poco por conectar todo esto con el mundo de la tecnología, del arte digital, de la creatividad digital, incluso del diseño, entonces tenemos que hablar del concepto interfaz. El concepto interfaz originalmente hacía referencia a una superficie de transición entre líquidos, entre dos continentes de líquido, entre dos piscinas, entre las cuales un fluido, un líquido fluye. Es el sentido original de la palabra que luego ha adoptado de la mano de la revolución digital otras acepciones, otros significados, pero nosotros nos estamos moviendo un poquito en esos términos. Podríamos caer en la tentación de pensar que los flujos digitales, los flujos de datos que están presentes en este plano de transición, fluyen de un sitio a otro, pero no es así realmente, es decir, hay un intercambio constante, es decir, hay una no linealidad dentro de esta organización, de este plano de existencia. Nosotros como personas, nuestra identidad digital, nuestra personalidad líquida, basada en datos, tampoco se halla en uno de los extremos de este intercambio de flujos, de fluidos. Estamos justo en medio. Estamos ocupando un plano y si somos capaces además de llevarlo un poquito más allá, podríamos pensar que hay múltiples planos de existencia. Es decir, hay múltiples posibilidades de que el flujo de datos exista. Nosotros estamos en algún sitio, en una intersección entre diversos planos que fluyen, que van, que vienen, que generan relatos, que hace que nosotros seamos receptores, pero también emisores de datos. Datos que se han vuelto, que son digitales. Son digitales a la manera en que Ottila Echer los definía, y los definía como descripción de. Es decir, cuando estamos trabajando con información digital, no estamos trabajando con un objeto, sino con su descripción matemática, pura matemática, datos. De la misma manera, en geometría descriptiva nunca trabajamos con los objetos en sí, sino con su representación. Es decir, reducir el mundo de lo visible en el caso de las representaciones artísticas, de cualquier otra naturaleza, en cualquier manifestación cultural contemporánea. Y ahí es donde también queremos ir con la creación de REC, de la Revista Experimental de Cultura Contemporánea, que ha de trabajar todos estos temas basados en el tiempo, basados en los flujos de datos, basados en lo que está sucediendo en el tiempo ahora. En el tiempo ahora, que también está definido de alguna manera por sus tradiciones, incluso por tradiciones que todavía no existen y que están por crear. En ese sentido, lo que nosotros tomamos como base es la idea de una interfaz, es decir, de un mundo que está transitado por planos, y por lo tanto lo llamaremos de planos múltiples. Estos planos múltiples son habitados por diversas realidades,
no siempre al mismo tiempo, no siempre en la misma dirección, porque siguiendo también un poquito el espíritu de la geometría con la que lo comparamos, es reversible, es abatible, puede funcionar en una dirección u otra y sobre todo en ocasiones ni siquiera deja un registro claro. Así pues, aplicando esto a la historia, se trataría un poco de construir un relato historiográfico en una interfaz de tiempos múltiples, donde pasado, presente, futuro no están linealmente dispuestos, ¿no? La historiografía es una ficción que hace real el pasado, con lo cual la tarea historiográfica es, en el fondo, una tarea hipersticional. Es decir, si estamos trabajando en un tiempo revisado, que es el tiempo líquido, el no lineal, pues sería un poco como venir del futuro para llegar al pasado, ¿no? Esta es una estrategia no de la modernidad, sino del tiempo ahora, y que a partir de reconocer esto, pues lo que nos permite lo digital es que, ya que el tiempo ha dejado de ser lineal, podemos dejar abierta la idea de pasado y presente, con el fin de tener una estrategia hipersticional con respecto a lo que vendrá. Es decir, qué pasa por hacernos por preguntas como, por ejemplo, ¿podemos archivar lo que está sucediendo ahora o incluso lo que ha sucedido en el futuro? Bueno, pues esperamos que os haya parecido interesante esta aportación que hemos querido traer y que partía, como ya mencionó José Ramón, de una apuesta hipersticional. Es decir, si recordáis, poníamos encima de la mesa qué ocurrirá en el pasado como consecuencia de lo que vamos a decir en los próximos minutos. Bueno, pues como veis, todo este relato que os estamos haciendo, que se basa sobre todo en la realidad líquida y en el análisis desde el punto de vista humanístico de la realidad digital, lo que sobre todo queremos es hacer ver, o por lo menos que es un poco la línea de trabajo nuestra en Arena Lab, es que la realidad actual, el tiempo ahora, nos ofrece muchas más herramientas para repensar las humanidades, que no solo la pura herramienta digital de la que se hacen tantos trabajos de humanidades digitales. Es decir, queremos ir un poquito más allá y esperamos que después de esto os apetezca y por tanto os invitamos a compartir con nosotros el espacio de Arena.